Por favor, si cada uno puede ocupar sus lugares. Necesitamos dar continuidad a las sesiones y todos pueden tomar asiento. Gracias. El equipo está casi listo para arrancar la nueva sesión. Nos quedan más temáticas de desarrollo. Necesitamos dar continuidad. Gracias a todos por colaborar. Ultimando detalles para la presentación de la nueva temática Smart City 2023, Nodo Tecnológico de Santiago del Estero. Por favor, pueden tomar sus respectivos asientos. Señoras, señores, vamos a continuar con las sesiones. El desarrollo urbano y territorial para las próximas generaciones es la forma en que se desarrollan nuestros entornos urbanos y los territorios en los próximos años, que va a ser determinante en gran medida cómo van a vivir las próximas generaciones. La idea es poder construir un hoy y dejar huellas para varias décadas. De esta manera, por favor, si pueden ocupar sus lugares en el pasillo, los oradores están listos para subir al escenario. La presente sesión busca reflexionar sobre la necesidad de disponer de diversas herramientas de diálogo social para concertar acuerdos a largo plazo en materia de ordenación territorial y urbanístico. Si estamos todos en los respectivos lugares, muchas gracias, muy amables por colaborar. Así le damos tiempo a nuestros expositores y vamos a recibir con un fuerte aplauso a los participantes que pueden subir al escenario y van a hablar sobre el desarrollo urbano y territorial para las próximas generaciones. Por favor, si son tan amables de ocupar sus respectivos lugares, los recibimos. Le voy a dar la bienvenida, le voy a ceder la palabra a quien va a moderar la participación de esta sesión. Ella es Miriam Heredia, titular de MNH Arquitectos, consultora Vivienda y Hábitat. La dejo con la moderadora. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Hoy nos reúne una mesa sumamente interesante con speakers que realmente contribuyen a la construcción social de nuestra sociedad. Un poco cuando comienzo las charlas, me encanta hablar del tema de la alteridad. Creo que la alteridad es esta palabra o esta acción que nos hace que nos preocupemos, nos pongamos en el lugar del otro, ¿no? Y qué tan importante en estas nuevas ciudades, ciudades que no responden a nuestro tiempo, ciudades que responden a otro siglo, hábitat que responden a otros siglos, a viviendas que responden a otros siglos, más siglos donde la revolución industrial ha dejado su alta huella y, como decía uno de los speakers, dejaba la tecnología al hombre en función de la tecnología y no la tecnología en función del hombre. Entonces, hoy por hoy tenemos una gran oportunidad. No es hablar de futuro, ya es hablar de presente. Ya vivimos lo que es vivir en ciudades más limpias, en ciudades como más descontaminadas de todo tipo, hablar de sustentabilidad, porque cuando pasamos el COVID vivimos una realidad totalmente distinta y creo que eso tiene que ser un gran aprendizaje para lo que tenemos que entender hoy, que el cambio climático no es una percepción, sino que es una realidad y que todo lo que hacemos día a día contribuye a que se perjudique las generaciones presentes y futuras. En función de esto que venimos hablando, es que es necesario
como parte fundamental y pilar de toda esta construcción que debemos hacer para estas ciudades, para el hombre y no ciudades para el objeto, es que hay que trabajar sobre el tema de los contratos sociales, establecer contratos sociales con la sociedad, cumplirlos y llevarlos adelante. Y qué mejor que nuestros speakers para que nos cuenten cuáles son los trabajos que realizan ellos desde sus lugares para establecer estos contratos sociales. Quiero presentar en primera instancia, los voy a presentar a todos y después vamos hablando. Voy a presentar en primera instancia al Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Argentina y Presidente del Pro Tempore de Minurbi, Foro de Ministros de América Latina y el Caribe, Santiago Alejandro Mangiotti. Nos acompaña también Casia Moraes. Casia se desempeña actualmente como directora de Alianzas y Divulgación del Clima. En 2018 fundó Young Climate Leaders, una empresa social que fomenta la acción climática y las acciones profesionales mediante la formación y conexión de jóvenes con redes y oportunidades para iniciar sus carreras como límites climáticos. También nos acompaña Iván Sech, como past president de la Cámara Argentina de la Construcción. También es dirigente y empresario, desarrollador y constructor. Se desempeña actualmente como vicepresidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, FIC, y fue también presidente de la Cámara de la Construcción. Y por último, pero no menos importante, mi amigo Gustavo Restrepo. Gustavo, arquitecto urbanista y consultor que viene de Medellín, Colombia, a contarnos las magníficas experiencias que están viviendo en ese país y particularmente en esa ciudad. Así que bienvenidos y empezamos con Gustavo Restrepo y estás invitado a conversar. Gracias. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. ¿Tengo un pasador de pronto por aquí? Muy bien, gracias. Ya. Estoy pasando la presentación y creo que no es por ahí. Bueno, mientras tanto, un gusto estar con ustedes, un honor para mí. Gracias a 385 Kaizen por la convocatoria, es un honor para mí estar con ustedes y por supuesto a Smart Cities Barcelona, un placer estar en Santiago del Estero. Muchísimas gracias por la convocatoria. Voy a tratar de contarles esto que se llama mejores ciudadanos hacen mejores ciudades, y con esto quiero prácticamente cambiar un paradigma del proceso. Pareciera que mejores ciudades hacen mejores ciudadanos. Por el contrario, lo que hemos venido comprobando en el tiempo es que si logramos construir unos mejores ciudadanos, vamos a ser capaces de poder convivir de la manera más adecuada dentro de la ciudad. Por esto planteo el principio, y es que la ciudad como fin mayor tiene al ciudadano, y ese ciudadano tiene por supuesto un proceso de en el proceso construir una pedagogía urbana, y esa pedagogía urbana fundamentalmente lo que construye es cultura ciudadana. La cultura ciudadana en el fondo lo que construye es confianza del ciudadano hacia el Estado. Esto pareciera un juego de palabras y básicamente lo que quiero plantear con esto es que a raíz de procesos muy complejos de nuestro país, de nuestra ciudad, logramos generar que los ciudadanos se volvieran legales, resilientes, comprometidos, innovadores, pero sobre todo una cosa, estos modelos hacen que los ciudadanos se conviertan en gestores de su propio desarrollo. Comienzo con esta imagen y es cuando el ciudadano decide entender que el problema, el caos en el que está inmerso necesita acción de parte del mismo ciudadano. Las madres de Medellín salieron a la calle a pedir que sus hijos fueran arrestados antes de ser asesinados por los sicarios. Y en ese proceso entendimos que había que construir ciudad, pero al construir ciudad deberíamos fortalecer la actitud y la aptitud de los ciudadanos. Esto significa capacitarlos para hacer la ciudad, pero sobre todo capacitarlos en democracia para pensar la ciudad. Desde esa perspectiva entendimos que las ciudades sustentables, hoy regenerativas, básicamente se mueven en 4 elementos: el elemento ambiental, el elemento económico y el elemento social. Pero hay un cuarto elemento fundamental, se llama gestión de lo público. Y esto, en el fondo, habría que entenderlo como que hay que generar política pública, pero de continuidad. Es muy complejo exigirle a un intendente o a un gobernador que en 4 años resuelva o la seguridad, o la educación, o la salud. Así que la política pública permite pensar en estrategias de ciudad que deben pasar de gobierno en gobierno teniendo claridades
digamos, de ese proceso lineal. En este sentido, establecer que hoy ya no son procesos lineales, sino procesos circulares, porque la circularidad plantea, desde el modelo en que se establece el trabajo con comunidad y Estado, esa conversación entre la participación ciudadana y los acuerdos técnicos que se desarrollan, pero fundamentalmente llega a una etapa en la que se autoevalúa el proceso, y esa autoevaluación del proceso genera nuevamente caracterizaciones y mejores del proceso. En el cuadro de allá, ustedes van a ver cómo la palabra diseño, que está en la mitad, fortalece lo que normalmente hacemos en las instituciones del Estado, diseñar proyectos. Lo que está claro hoy es que no solamente se diseñan proyectos, sino que se consulta con la comunidad cuáles son los diseños que se necesitan, y esos diseños deben obedecer principalmente a las necesidades de las comunidades. Pero en el fondo del proceso lo que estamos construyendo no son edificios, son confianza de la comunidad hacia sus propios proyectos. Eso genera pertenencia, y esa pertenencia hace que los proyectos se cuiden. Es un modelo que tiene prácticamente una metodología establecida, y esa metodología habla básicamente que la gestión social está durante todo el proceso del proyecto, que no debe terminar solamente con la consulta y el acercamiento a los ciudadanos, sino que dentro del proceso de diagnóstico y formulación de proyecto la parte social está fortalecida, y por supuesto pone en el centro la discusión metodológica entre la comunidad y el Estado, y desde allí se construye una inteligencia colectiva. El proceso hoy es realmente muy sencillo de hacer. Necesita voluntad política, necesita participación ciudadana y planear para no improvisar. Pero en ese camino hoy herramientas como el teléfono se ayudan para poder sistematizar las opiniones de los ciudadanos. A través de un sistema como un Google abierto, básicamente el ciudadano puede estar reportando dónde hay problemas, son los rojos, dónde hay menos problemas y cuáles son los lugares satisfactorios. Con eso generamos mapas de calor, y con esos mapas de calor generamos zonas de tensión donde deberíamos estar haciendo las primeras actuaciones. Esto permite tener una big data para tomar muchas decisiones hacia el futuro, y que parten básicamente desde la consulta. ¿Cómo hicimos con esto para no invertir el dinero donde nos equivocaríamos seguramente si hubiéramos hecho decisiones intuitivas? Y fue decidir que el recurso económico debería ir en los lugares que tenían mayor indicador de desarrollo humano. Por eso el punto más claro, Popular y Santa Cruz, en el caso de Medellín, fue donde pusimos, pero las partes altas del valle, en las partes de la montaña, en la periferia, si ustedes ven, están los colores más claros. Normalmente violencia, índices de desarrollo humano muy bajos y necesidades básicas insatisfechas prolongadas. Data cuantitativa y cualitativa. La cruzamos con planes de proyectos o planes de desarrollo locales. Esto significa que a cada comunidad, Medellín está dividida en 16 comunas, a cada comunidad le dimos la oportunidad que escribiera un libro con presupuesto participativo para que formulara sus necesidades sociales, económicas, ambientales y de gestión. Eso lo convertimos en un proyecto de discusión en el Consejo de la ciudad, y esos foros temáticos permitían que las sociedades levantaran la mano, se pusieran en acuerdo cuáles eran los proyectos a formar. Esto, el plan de Medellín Bio 2030. Medellín, por fortuna, en el 2000 planeó una construcción de ciudad con la visión de los ciudadanos, que formulaba dónde deberíamos hacer sistemas de transporte, vivienda, medio ambiente, espacios públicos y todo ese plan de programas que acompañaban estas infraestructuras. Después de la escala macro entrábamos a territorios como la Comuna 13, hoy popularmente muy conocida porque es tal vez uno de los sitios turísticos más importantes de Latinoamérica, pero en ese momento era el lugar más peligroso de la ciudad, del narcotráfico, donde desarrollamos 44 proyectos que pusimos en cartera y que hoy todavía, 4 gobiernos después, se siguen construyendo. Esto habla de una política pública de aproximación por definición de la sociedad. De ese proyecto empezamos a soñar con los niños, por ejemplo, y cómo los niños a través de juegos, de juguetes, nos permitían empezar a soñar 19 jardines infantiles, hacerlos en 4 años. Se convirtió en una política pública de Medellín que hoy se llama De Cero a Siempre para el gobierno nacional. Luego, con los jóvenes empezábamos a soñar cómo deberían ser los parques biblioteca, de los cuales hoy hay construido 11, pero lo importante era sacar a los muchachos de la calle, porque cuando queremos luchar con el narcotráfico no se combate al narcotráfico de frente. Lo que se hace es sacar a los jóvenes de la guerra, permitirles que tengan oportunidades, y de esa manera le quitamos soldados a la guerra.
Esto permitió también que construyéramos con un entorno muy grande, proyectos muy complejos de territorio donde podíamos hacer consultas a 600.000 habitantes, que la gente planteara dónde mover las fichas, dónde poner parques, equipamientos deportivos, recreacionales, y eso nos permitió generar un tema fundamental, cultura ciudadana, que es el gran debate hoy de cómo se puede mantener una ciudad 20 años luego con una idea de transformar el territorio desde el ciudadano. Y luego empezamos a entender que los adultos mayores hacían parte fundamental del proceso y en ese proceso de cultura ciudadana construíamos con ellos también equipamientos que fuesen apropiados para ellos, equipamientos deportivos que permitían tener planes, programas y proyectos asociados al tema de la cultura para que ellos tuvieran un espacio dentro del proyecto. Generar pactos y acuerdos con los adultos mayores es un tema determinante. Desde allí, recordar que en la Comuna 13 tuvimos un periodo de guerra donde el ejército entró, artilló con los helicópteros el territorio que ustedes están viendo a mi mano derecha. Luego hicimos una transformación donde planteamos para 120.000 vecinos directos que están allí la postura de 6 cuerpos de escaleras eléctricas en el espacio público, en un territorio que no tiene accesibilidad vehicular y que por supuesto era un punto de complejo. Doña Rosa, que está a este lado, tiene que subir 25 minutos por una escalera muy cerrada y la convertimos por supuesto en un proceso de escaleras eléctricas que permite hoy movilizar 120.000 ciudadanos en ese proceso. Esto se convirtió hoy en un territorio de visita donde 2.000 turistas llegan allá. No lo pensamos jamás. Nosotros hacíamos inversión social para recuperar las condiciones de vida y de hábitat de los vecinos, pero el proceso nos permitió que hoy los jóvenes del barrio sean los guías turísticos de tal vez una de las galerías artísticas más importantes que tiene el país. Esto permite hablar de la catarsis, de la guerra, del problema de la sociedad convertido en arte para los turistas. Pero además de esto, genera esa plusvalía que no solamente es económica, sino una plusvalía social. Cuando ponemos un edificio de calidad en estos entornos, inmediatamente la comunidad siente pertinencia y pertenencia del proyecto y eso hace que el territorio se transforme. El proyecto ha demostrado indicadores que demuestran de 388 homicidios en 1998 a tener hoy 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. La data está y está relacionada con los proyectos puntuales que se hicieron en cada uno de los momentos y lo que significaba que los picos de la historia de la violencia podían repetirse, pero siempre la tendencia es a reducir. Por eso la política pública, convertida en 21 años, es fundamental en este proceso. Con esto lo que planteo es que hoy el ciudadano disfruta de esa ciudad que llega cada vez con mejores procesos. Digo esto porque de la misma manera lo hemos hecho en Córdoba, Argentina. Llevamos 8 años trabajando con Argentina, con el gobernador Schiaretti y básicamente la metodología aplicada a un contexto económico, social diferente, a una territorialidad diferente, pero el proceso de priorizar, monitorear y gestionar con los ciudadanos nos ha permitido soñar, actuar en distintas metodologías y llevarle a esos ciudadanos un diagnóstico de los 119 cuadrantes políticos en Córdoba, plantear desde allí un semáforo de cuáles son los lugares donde deberíamos actuar y generar una política de actuación en los 8 años anteriores. La verdad es que hemos logrado hoy 25.000 lámparas LED en esos territorios más humildes, hemos logrado 100 playones deportivos en ese territorio y hemos logrado generar hoy los centros de encuentro barrial para el beneficio de 1.800.000 cordobeses. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Muy interesante tu charla, muy interesante los conceptos estos de mejorar ciudadanos que hacen mejores ciudades, desarrollar procesos para obtener una categoría de ciudadano que permita construir, hacer la construcción colectiva, ¿no? Esta construcción colectiva que vos decís que es la construcción ciudadana, de políticas públicas a largo plazo que generen pertinencia, una cultura ciudadana que genere una plusvalía no solamente económica y social. Realmente conceptos que impregnan mucho este contrato social que debemos hacer con nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias, Gustavo. Y ahora, Casia Moraes, te escuchamos. Muchas gracias, buenos días. Es un honor estar acá. Yo voy a hablar en inglés porque no quiero cometer errores, pero estoy disponible para conversar después de la charla. Gracias. Like they said, I'm the founder of Youth Black Leaders.
Soy CEO y fundadora de Youth Climate Leaders. Esta organización fue creada para ayudar a los jóvenes a comenzar con su carrera en el cambio climático. Vamos a hablar sobre sustentabilidad, ya que los jóvenes están aburridos de escuchar acerca del estado del medio ambiente. Vamos a hablar de una economía circular que está basado en ciudades que se desarrollan y queremos crear un lugar seguro para la sociedad, para la humanidad. Without passing the limits of the environment. And to guide the cities in this process, they have a guide. Tenemos dos procesos. ¿Cómo podemos construir un hogar seguro para las personas y que sea seguro y para la salud del planeta? We'll see how the city is right now. Y con estos puntos juntos desarrollarán paz, igualdad social y punto de vista político. Y esto ha sido utilizado para diferentes ciudades, tales como Ámsterdam, y otros exponentes han dicho antes, es importante desarrollar ciudades y esto tiene que ver también con el bienestar. Por ejemplo, yo ahora estoy usando zapatillas, pero yo no estoy acostumbrada a vivir en Ámsterdam, entonces estoy usando calzado cómodo. Pero para ir a la oficina necesito caminar 25 minutos y de vuelta, lo que me permite hacer ejercicio el mínimo sugerido, lo que es 1 hora por día. Hay otras iniciativas interesantes que mencionaré brevemente. Esta, por ejemplo, de Naciones Unidas. Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de mitigación de emisión de dióxido de carbono, pero también tenemos que hablar de adaptación. Y ahora mismo estoy trabajando para una iniciativa de clima que es de la Unión Europea, que incluye más de 30 organizaciones, que se llama Net Zero Cities, que es una plataforma en la que 120 ciudades de Europa se han comprometido al 2020 llegar al cero emisión, lo que implica reducción de emisiones lo más rápido posible. Estamos expandiendo la iniciativa a otras regiones, tales como Latinoamérica, las cuales estarán en contacto. Hay otros proyectos que estamos desarrollando que aparecerán en los próximos meses, incluyendo Argentina, como innovación en los ecosistemas. Y acá pueden ver el contacto de Net Zero Cities. Podrán tener acceso a la presentación, pueden sacar una foto para más información. Pero hablando del tema de jóvenes y las ciudades, es importante saber, estamos viviendo en un mundo que es más y más urbano, con mucha gente viviendo en las ciudades. Y se espera que para el 2050, 7 de 10 personas vivirán en ciudades. Entonces vamos a ser cada vez más urbanos de lo que ya somos. Ya el 81% de la población total de Latinoamérica vive en ciudades. Entonces es un continente más urbano que el promedio. Y al mismo tiempo tenemos muchos jóvenes
42% de la población tiene menos de 25 años y al mismo tiempo el 16% tiene entre 10 y 24, lo que podemos llamarlos jóvenes, pero este rango varía. Quiero cambiar esto. ¿Está bien? Pero de todas maneras, estaba diciendo que como continente somos más urbanos y más jóvenes, ¿sí?, que el resto del mundo. Y tenemos que hacer algo con respecto a esto. ¿Cómo podemos nosotros jóvenes invertir en mejores ciudades? Creo que no está funcionando. Necesito cambiar la diapositiva. ¿Y por qué involucrar a los jóvenes? Porque al mismo tiempo los jóvenes están interesados en desarrollar ciudades sustentables y tienen el doble de tasas de desempleo que la gente más grande. Entonces por eso están buscando oportunidades. Si no les damos oportunidades a los jóvenes, pueden recaer en crímenes o en otras actividades. Por eso tenemos que construir ciudades sustentables, lo que implica una oportunidad para la prosperidad de los jóvenes. Pero también quisiera mostrar la metodología para lograr esto. Como dije, es una oportunidad si implementamos políticas para reducir el dióxido de carbono. No funciona, perdón. Otra diferencia es que viviendo en Europa, pero ser de Brasil, la gente joven en Latinoamérica no pueden ser activistas a tiempo completo, ya que deben trabajar, tienen que ayudar a sus familias. Entonces, construir una carrera relacionada con el clima es una tarea muy difícil. Pero, ¿qué es una carrera relacionada con el clima, una carrera climática? Son carreras que tenemos que adaptar para reducir el cambio climático. Entonces tenemos instaladores de paneles solares, trabajadores agroforestales, defensa y comunicación. Entonces este es el taller de carrera formación en clima. ¿Qué haremos? Tendremos un proceso de registro e inscripción. El primer módulo es sobre liderazgo y clima, el segundo módulo es sobre habilidades técnicas. Y luego que desarrollan los dos módulos, tendrán una ubicación en el clima por 3 meses, donde recibirán una remuneración y podrán trabajar y estudiar. Y luego de eso podrán ingresar en una red de profesionales de clima. Necesitarán también prepararse en carreras que ahora son nuevas. ¿Y por qué hacer esto? Porque también es una forma efectiva de generar empleo que combina, también es una oportunidad muy importante para romper con el ciclo de la pobreza. Y también por el tema de la crisis climática, que es uno de los mayores problemas que estamos teniendo en este momento. Queremos hacer ambas cosas, enfrentar la crisis climática y generar empleo. Muchas gracias, estoy disponible para preguntas. Adaptarnos
como sociedad a entender que esta es una urgencia, ¿no? Que es algo que hay que hacer ahora, y cómo los jóvenes se tienen que adaptar y cómo podemos ayudarlos a adaptar, qué necesitan los jóvenes para capacitarse y además conseguir entrar a un mercado de empleo mucho más genuino, especializándose en todas estas tecnologías para tener un mayor acceso a la sociedad e integrarse de manera más integral al mercado y a la sociedad, porque bueno, es una de las poblaciones más vulnerables en el sentido de tener remuneraciones más bajas o falta de empleo. Así que muchísimas gracias. Veremos saber qué nos depara después, si nos puedes contestar qué es lo que esperan los jóvenes, ¿no? de nuestra parte. Así que bueno, para el siguiente exponente, Iván Sech, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a la organización de Smart City por la invitación. Me voy a alejar un poquito de ese porque me parece que está haciendo... Y muchas gracias al gobierno de la provincia de Santiago del Estero. La verdad que felicitaciones. Muchas gracias al señor gobernador que nos honra con su presencia. Bueno, el panel nuestro habla del desarrollo urbano y territorial para las próximas generaciones. En este caso, yo me voy a concentrar en hablar de la importancia del diálogo social y el rol de las instituciones, poniendo básicamente como ejemplo lo que nosotros estamos ejecutando a través de la Cámara Argentina de la Construcción. A ver, ¿cuál es el escenario? El escenario es que el desarrollo urbano requiere una mirada de largo plazo. El ritmo y la magnitud justamente de la urbanización plantea desafíos como satisfacer la creciente demanda de viviendas, de conectividad, de sistemas de transportes. Construir ciudades que funcionen requiere coordinación, tanto de normativa intensiva como de generación de oportunidades de inversión, sin dejar de lado la necesidad de incorporar innovación y tecnología. Hay desafíos de sustentabilidad y construcción de infraestructuras resilientes, de globalización de cadenas de valor que hagan partícipes justamente a la industria de la construcción de la competitividad de los países y también que encuentren la transformación digital una herramienta para ganar eficiencia. Este escenario complejo en el cual estamos hace que surjan diversas tendencias y nuevos desafíos dentro de nuestra industria y que demandan la activa participación de las instituciones y un gran diálogo social. ¿Cuál es nuestro aporte en este sentido? Básicamente, internamente estamos trabajando en el área de pensamiento estratégico, en el espacio de transformar e innovar la industria de la construcción y somos miembros fundadores del Consejo de Políticas de Infraestructura. En el área de pensamiento estratégico nosotros contamos con un equipo formado por más de 25 profesionales de manera permanente, con más de 200 publicaciones que están en nuestra página web, en donde se estudia, analiza y proponen en general las inversiones que el país necesita para crecer de forma continua y sostenida. En cambio, en el espacio TIC, transformar e innovar la industria de la construcción, desde hace más de 6 años ya nos hemos convertido en el referente de la innovación del sector de la construcción en la República Argentina. Hasta la fecha, el área de pensamiento estratégico realizó diversos estudios en línea con innovación, construcción 4.0, Smart Cities, algunos de los cuales van a ser expuestos a continuación por nuestros especialistas. El diálogo social. Bueno, la Cámara, en el marco del Consejo Económico y Social, fue fundadora del CPI. ¿Qué es el CPI? El CPI justamente es un Consejo de Políticas de Infraestructura. Es un ámbito que se ha creado en otros lugares del mundo, como es el caso de Chile, por ejemplo, para ir a lo más cercano, en donde se diseñan estrategias desde los propios usuarios de las mismas. ¿Cómo hicimos ese ámbito, ese espacio? Bueno, básicamente desde el Grupo de los 6, las 6 entidades productivas más importantes de la Argentina, junto con la UOCRA y con la CGT, conformamos este espacio, el Consejo de Políticas de Infraestructura,
justamente para generar propuestas que puedan trascender los gobiernos, ¿no? Generar justamente cuáles son las obras estratégicas que la Argentina necesita. Dicho sea de paso, este espacio, el CPI, se está replicando a niveles provinciales, porque a nivel nacional hay determinadas obras estratégicas que hacen básicamente la columna vertebral de la infraestructura de la Argentina, y en cada una de las provincias lo que existe es una situación diferente, una situación regional con economías regionales diferentes y con culturas diferentes que también merecen otra visualización y otra impronta que justamente comulgue con la estructura general que vamos y que estamos teniendo desde el CPI. Se trabaja, por supuesto, a través de mesas técnicas que buscan elaborar recomendaciones y alcanzar consensos entre los usuarios y beneficiarios directos de las infraestructuras. Se han sumado universidades, gremios, otro tipo de cámaras empresarias. La realidad es que hoy es un espacio enorme, con una gran participación y que ya lleva 2 años de vida. En una de estas mesas hemos hecho lo que se llama la Mesa Técnica de Infraestructura Social. Uno de los sectores en el que se trabajó fue el vinculado justamente a la infraestructura de servicios esenciales urbanos y equipamientos comunitarios, problemática que justamente está ligada al tema que nos ocupa. ¿Cuál fue el diagnóstico de esa mesa? Bueno, básicamente el diagnóstico es que, en las cuales coincidimos las entidades que participamos, dice que los usuarios y beneficiarios directos de la infraestructura es que si bien en las ciudades se concentra la mayor cantidad de población, de inversiones, de conocimiento, de innovación y son motores de la economía y de la producción, de mayor generación de producto bruto, de creatividad, de desarrollo social, de provisión de bienes y servicios, también encierran problemas estructurales de difícil resolución que requieren de acciones sostenidas para mejorar la calidad de vida, la productividad y reducir desigualdades. Las migraciones internas, las migraciones externas, la búsqueda de mejores oportunidades y condiciones de vida, bueno, son todas situaciones que justamente nos ponen en un escenario de gran demanda y al cual tenemos que brindarle soluciones. La gran importancia justamente del equipamiento urbano reside en que determina en buena medida la organización del espacio urbano y sus corrientes de movilidad, al atender justamente la totalidad de las necesidades ciudadanas que se desarrollan fuera del hogar y que adecuadamente desarrollado propicia la cohesión social y la generación de comunidades sanas, favorece la economía familiar y urbana y constituye una parte muy destacada de la imagen de la ciudad. ¿Cuáles son las recomendaciones luego de este diagnóstico? Básicamente las vamos a reducir a 3. Primero, la necesidad de desarrollar suelo urbanizable y nuevas áreas residenciales en centros urbanos y asentamientos rurales, favoreciendo la densificación y la consolidación para aprovechar equipamientos, servicios y la mixtura de usos. ¿De qué hablamos básicamente? Hablamos justamente del desarrollo de suelo urbanizable y nuevas áreas residenciales. Es una estrategia deseable que apuesta a núcleos poblacionales y la densificación antes que a su extensión periférica y que busca la consolidación y compleción de su tejido edilicio, de su trama vial, antes que la expansión en archipiélagos. Por supuesto que se hace necesario la compleción, el refuerzo y el ayornamiento de las redes de servicios existentes de infraestructura, puestas en valor, mantenimiento integral de los espacios públicos, ya que hacen a la dotación de una mejor capacidad de soporte. Por su parte, el trabajo sobre los asentamientos rurales demanda también atender la diversificación de la matriz productiva, básicamente partiendo de una integración vertical de las actividades y ventajas competitivas locales para evolucionar luego a los riesgos de una economía monoproductora y mejorar la calidad de vida de los mismos. El segundo punto de las recomendaciones tiene que ver con el fortalecimiento de las denominadas ciudades intermedias, que a la par de la diversificación de la matriz productiva para el fortalecimiento de los asentamientos rurales, esta propuesta también se extiende a las ciudades intermedias de nuestro país, de las cuales tenemos muchas
en nuestras provincias. En consecuencia, se considera que es preciso favorecer el crecimiento de las ciudades intermedias, evitando su despoblamiento por efecto de la migración de las generaciones más jóvenes hacia los grandes conglomerados urbanos. A ese fin, ponderamos que la generación de empleo genuino, ligado a la producción local y el establecimiento y desarrollo de los espacios educativos superiores, constituyen estrategias centrales. El desarrollo industrial para la manufactura de productos intermedios permite la incorporación del valor agregado a la elaboración de materias primas mediante la tecnificación, la infraestructura necesaria, y se potencia la diversificación justamente de la matriz productiva, que es lo que tiene como consecuencia el desarrollo de actividades terciarias o sector de servicios que ofician también de soporte a una potencial pero creciente economía de escala en cada ciudad intermedia. Por otro lado, la incorporación de establecimientos educacionales terciarios y universitarios ligados al mundo productivo y de servicios permite contener, formar, fortalecer y densificar la calidad de la mano de obra local, empoderando a la población con mejores herramientas y capacidades para fomentar y gestionar su desarrollo. Y tercer y último punto de las recomendaciones que hemos hecho en el Consejo de Políticas de Infraestructura tiene que ver con la elaboración de un programa de carácter nacional que tienda a mejorar las condiciones de vida de aquella población con necesidades básicas insatisfechas, en barrios vulnerables, sin infraestructura y con problemas ambientales y de irregularidad dominial. Este tipo de programas, desarrollados según la realidad específica y local de cada asentamiento, tendrá que promover la integración física y social de la provisión de la infraestructura urbana necesaria. Las políticas territoriales no terminan con la pobreza, dado que el mayor problema es la desigualdad y por lo tanto la función del Estado es repartir las cargas y beneficios, garantizando el bien común y la equidad de acceso a los habitantes a un hábitat digno. Será necesario apuntar entonces a la construcción y mejoramiento del espacio público con equipamiento comunitario, espacios de encuentro, recreación y cohesión social. Afrontar esta compleja problemática fuertemente instalada implica adentrarse en criterios de crecimiento y desarrollo de infraestructura para mejorar la calidad del hábito urbano, tal cual como nos contaba hoy en la experiencia de Medellín Gustavo, y lo mismo lo que están haciendo en la provincia de Córdoba. A ver. Se quedó, no anda. A ver. Bueno, básicamente, y terminando, lo único que faltaba en esta exposición a ver, espera un ratito. Ahí va. Los lineamientos prácticos, básicamente, a los cuales hacen mención en estas recomendaciones. Sostener, digo, prácticos, bajar a la tierra, ¿no?, con tantos conceptos. Y acá tenemos algunas de las propuestas muy prácticas, que son sostener el financiamiento continuo para reforzar los programas de carácter nacional como el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, fomentar la participación ciudadana activa en medio de foros de diálogo comunitario para que se permita sostener procesos de planeamiento y apropiación de esas herramientas de desarrollo socioeconómico local, promover procesos de regulación dominial como punto de partida para consolidar el hábitat como espacio ampliado de la reproducción de la vida social de las personas que allí habitan, mejorar las condiciones deficitarias de las viviendas con ejecución mínima de núcleos húmedos, recuperar las condiciones ambientales, eliminando las fuentes emisoras de contaminación, dotar de infraestructura de servicios básicos, agua y cloacas y favorecer la mixtura social, ampliar la oferta de espacios verdes públicos y de recreación polideportiva como espacios de promoción de la integración social a través del deporte, recuperar el tejido social y urbano para favorecer el acceso a un ambiente digno y sano, capacitar a los equipos técnicos locales en el manejo de nuevas herramientas de gestión y actuación, y por último, desarrollar instrumentos urbanísticos orientados a la redistribución de cargas y beneficios. Esta es la foto de cuando fundamos el CPI. Acá pueden ver básicamente
a quienes en aquel momento estábamos al frente de las 6 entidades del Grupo de los 6, así también como a Héctor Daer por la CGT y a Gerardo Martínez como UOCRA. Y este que contamos hoy es uno de los casos de diagnóstico y recomendaciones que hemos hecho a través del CPI. Por eso digo, las instituciones tenemos un rol muy importante en todo esto, tenemos que involucrarnos, no solamente reclamar, sino también proponer, y creo que este es un caso para justamente generar que hay modelos que funcionan, en donde la participación no solamente de estas instituciones, gremios, sino también de toda la comunidad universitaria y de diferentes actores, colegios, de profesionales que se han involucrado, generan una potencialidad enorme en donde ya vamos por 10 mesas de trabajo con sus diagnósticos y recomendaciones. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Sumamente interesante cómo haces el enfoque, cómo están trabajando desde el rol de las instituciones que no solamente hablan, sino que también hacen, entendiendo este escenario de desarrollo urbano como un trabajo a largo plazo y preparándose para los desafíos presentes y futuros. También esta preocupación por las instituciones, por la reducción de las desigualdades y la inequidad, y entendiendo la movilidad humana permanentemente que nos afecta, cómo van emigrando y emigrando gente, y a darle una respuesta a esa gente, porque el hecho de que sea en condiciones no las mejores condiciones para movilizarse, la gente se moviliza igual. Entonces, después interesante también cómo hablabas el tema de las recomendaciones, ¿no? De entender y atracar el déficit cualitativo y el cualitativo y el déficit crítico en general. No solamente pensando en el objeto particular vivienda, objeto particular plaza, sino entendiéndolo desde un ámbito mucho más integral que es la ciudad y hacer ciudadanía. Así que, bueno, muchísimas gracias por tus reflexiones. Seguimos por el ministro. Te escuchamos. Bueno, buenos días. Gracias, Gerardo, gobernador. Para nosotros es importante hoy estar acá. ¿Puede ser que no estén dando la presentación? Igual comenzamos. ¿Te parece, Miriam? Bueno, los desafíos estructurales que tenemos. Digo, América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo que tiene más población urbana. El 80% de la población vive en zonas urbanas. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Ahora estamos. Necesitamos imperiosamente planificar nuestro territorio, tener una política pública de planificación estratégica, pensando en el desarrollo sostenible, con tendencias a ciudades inteligentes, a través de las oportunidades que tenemos de digitalización, pero también utilizando energías y técnicas que no contaminen el ambiente. Digo, rápidamente contarles, cuando nos tocó asumir, nos propusimos generar 264.000 soluciones entre los años 2019 y 2023, de las cuales con mucho orgullo podemos contarles que hemos entregado ya casi 110.000 viviendas a familias argentinas, lo cual no solamente genera una política pública principal dentro de nuestro gobierno, sino que también se genera empleo y se genera reactivación económica dentro de las ciudades donde se construyen las viviendas. En esto hay que hacer un paréntesis en lo que tiene que ver con entrega de vivienda, con compromiso gubernamental, y en lo que tiene que ver con viviendas en construcción. El Norte Grande capitaliza, por llamarlo de alguna manera, el 40% de esa entrega de vivienda y de esa construcción de viviendas que se están llevando a cabo en nuestro territorio. Poner a la vivienda como una prioridad
y al desarrollo territorial fue una decisión a partir de la creación por primera vez en Argentina de un ministerio que se encargue del hábitat y del desarrollo territorial. Claramente es una política pública que se distribuye en todo el país, como les decía, en las diferentes provincias y con dos cuestiones significativas muy importantes. Primero es que desde el gobierno llevamos adelante la construcción de viviendas dignas. Se sacó el término de viviendas sociales. Hoy el gobierno financia la construcción de viviendas dignas. ¿Con qué uno puede decir que se financian viviendas dignas? Es que tiene que ver con el tamaño de cada uno de los ambientes de las viviendas y en donde la elección del material y el diseño corre por cuenta de cada uno de los entes ejecutores, que son las provincias y los municipios. Cuando hablo de dimensiones, me parece que es importante. Nosotros pasamos de financiar viviendas de 2 dormitorios de 44 metros cuadrados a financiar viviendas de 64 metros cuadrados, también con 2 dormitorios, con algunas características internas muy importantes, que es las puertas internas como mínimo tienen que tener 80 centímetros entre jambas, los pasillos internos de las habitaciones tienen que tener como mínimo 1 metro de distancia o de amplitud. Las habitaciones tienen que tener entre 3 metros por 3 metros 50. Parecen cuestiones que para una construcción normal son comunes, pero para las viviendas que financiaba el Estado no eran comunes. ¿Por qué? Porque había habitaciones que eran de 2 metros 20 por 2 metros 40, sabiendo que ahí no entra un placar. No solamente se trabaja en la construcción de viviendas, sino hay que trabajar en la construcción del hábitat en donde van a vivir esas familias. Y ahí es donde tenemos el gran desafío, que es la planificación territorial y el ordenamiento territorial como base de futuro por parte del Estado. Digo, planificando en la construcción de 2 cuestiones que son fundamentales. Primero, lo que tiene que ver con los servicios a gran escala. Planificar los accesos, planificar la capacidad energética, planificar las obras hídricas, la conectividad. Y después, como segundo cuestión importante en esa planificación estratégica, tiene que ver con el equipamiento urbano. Esas familias que van a vivir en este lugar tienen que tener parques públicos, tienen que tener acceso a la salud, tienen que tener acceso a la educación, tienen que tener acceso a la recreación, que en ese lugar donde se instalan las familias y uno da la posibilidad de vivir, tiene que tener el desarrollo de comunidad. Voy un poquito rápido para hacer rápido la presentación. Nuestro ministerio lleva adelante el Programa Nacional de Uso del Suelo Urbano. Digo, con una cuestión muy fundamental, que es trabajar sobre los vacíos urbanos que están dentro de las ciudades, con diferentes técnicas, en la construcción de esos vacíos como lotes con servicios, pudiendo ser los mismos tierra del Estado Nacional, tierra del Estado Provincial y también tierra privada para transformar en lotes con servicios. ¿De qué manera? El Estado financiando el financiamiento de los servicios y haciendo consorcio urbanístico con privados, en donde una parte de los lotes que se generan quedan en manos del sector privado y la otra parte quedan en manos del sector público. Esto lo podemos trabajar en conjunto con las provincias y los municipios a través de la generación de nuevas leyes y ordenanzas municipales que le permiten a los entes provinciales y municipales ganar una plusvalía por la autorización de ese loteo que se le genera al sector privado. Y por supuesto promoviendo y acompañando en la generación de los bancos de tierras municipales y provinciales, que son las tierras que van a garantizar que el ciudadano común pueda acceder a un lote de tierra no con un valor especulativo, sino a un lote de tierra que pueda ser pagable. Cada una de estas obras que se financian del gobierno nacional tiene una cuota con la cual se repaga la casa que el Estado le da la posibilidad de acceder, pero con una particularidad. Esa cuota de su vivienda es una cuota que se va a incrementar la tasa, es a tasa cero, ajustable por el salario. Digo, esto lo que nos permite es que a lo largo de que dure ese crédito del pago de su casa, la cuota de la casa no le va a cambiar la calidad de vida a esa familia, porque siempre va a ser el mismo porcentaje del ingreso. Por supuesto,
También desde el Estado nacional se trabaja en el cuidado del ambiente. La Argentina tiene 8 zonas bioclimáticas distintas y estamos llevando adelante la construcción de viviendas con eficiencia energética. Son 128 viviendas como modelo en donde durante un año se va a estudiar conjuntamente con el INTI, conjuntamente con el Ministerio de Producción y conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, cómo esas viviendas amigables al clima o al ambiente, bien dicho, con paneles solares, con termosolares, con la utilización de eficiencia energética, en un año cuánto es el ahorro energético y cuánto menos se contamina el ambiente para esa familia que vive en este lugar. Y a partir de ese resultado, de ese estudio, poder aplicar políticas de construcción de viviendas que sean amigables al ambiente. También desde el Ministerio llevamos adelante el desarrollo de nuevas técnicas constructivas, sobre todas en las que tienen que ver con hacer viviendas con entramados en madera y en la utilización de nuevos materiales, como puede ser el steel framing, para la construcción de viviendas. Y acá hay una cuestión que es importante, que por ahí la dije al principio. Nosotros podemos establecer con los entes ejecutores, digo, las provincias del sur o las provincias del norte, cuáles son las características mínimas de la vivienda. Pero después es importante que cada zona utilice el material que mejor se adapta a la realidad climática de nuestro país. Por supuesto, también trabajamos desde el Ministerio en la integración en infraestructura urbana para la vivienda. El financiamiento, además de la parte del presupuesto nacional de Hábitat, también trabajamos con el Banco Mundial, con la CAF y con el BID, con diferentes programas para trabajar sobre urbanizaciones ya establecidas, en donde desde el Estado venimos a llevar adelante los accesos, la conectividad con los servicios básicos, la iluminación. En realidad es trabajar en villas de asentamiento para darle mejor calidad de vida a las familias, pero hemos logrado este año con un nuevo préstamo que hemos firmado con el Banco Mundial poder introducir un nuevo concepto. Digo, a partir de esa charla con el Banco Mundial, que nos permitía trabajar solamente en asentamientos ya preestablecidos, o sea, llegar con el Estado posterior al asentamiento, hemos logrado en este nuevo préstamo que un 56% de este nuevo préstamo se puede utilizar para generar lotes con servicios. En las zonas de ampliaciones urbanas, en donde vamos a prevenir que cuando esa gente vaya a vivir a esa zona, ya esté hecha toda la urbanización, tenga la totalidad de los servicios, tenga la iluminación, tenga los accesos, tenga los espacios públicos que garanticen la instalación de los centros de salud, la instalación de los centros educativos, pero una cuestión muy importante, que tenga la escritura de su terreno. Esto lo que le permite a la familia es tener seguridad sobre la casa en la que vive. Y por supuesto, ya desde nuestra presidencia que hoy tenemos en MINURBI, que es un foro de ministros de América Latina y del Caribe, son 35 países que trabajamos en conjunto en MINURBI. Tuvimos una primera experiencia con la participación de 28 países a principios de abril, en donde conjuntamente con los bancos multilaterales hemos establecido la necesidad de que a toda nuestra región poder trabajar en la construcción de viviendas sustentables. Normalmente los países estamos acostumbrados a que siempre haya algún fondo para poder hacer mejoramientos sustentables. Y la propuesta que nosotros les hemos hecho al Banco Mundial, a la CAF, al BID y a la Agencia de Desarrollo Francesa es poder conseguir esos fondos para desde el primer comienzo construir viviendas sustentables, viviendas amigables al ambiente y poder crear una concientización del daño que le estamos haciendo a nuestro mundo, y siendo nuestra región de América Latina y del Caribe la que cuando uno ve el oxígeno que aporta tiene un saldo positivo, pero gran parte de las consecuencias de ese cambio climático afectan a nuestra región. Y podría contarles que vamos por un buen camino en donde estamos trabajando
para que toda la región tenga algo así como un préstamo de 200 millones de dólares que van a ser utilizados para viviendas que sean amigables al ambiente. Así que nada, agradecerles y a disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Santiago. Y sumamente interesante esto de poner el énfasis en la necesidad de una política pública de la planificación estratégica, ¿no? Empezar desde el ordenamiento territorial y la estrategia para que la vivienda no sea solamente una vivienda, sino que sea una construcción de ciudad, ¿no? Con todo lo que mueve la construcción, porque también una huella de carbono, porque en algún momento haces referencia al tema de que están trabajando con el GEF y que están trabajando con materiales técnicos, construcciones sustentables y construcciones, nuevos materiales para la construcción en seco, etcétera, etcétera. Y qué interesante tratar de trabajar en la huella de carbono que deja la construcción y desde la política pública del Ministerio hacer énfasis en eso. Y lo otro, sumamente interesante, el tema de hablar de viviendas dignas, ¿no? Como nos dimos cuenta en la pandemia que las viviendas son insuficientes, que son pequeñas, que no son vivibles, porque se han transformado en gran medida en una especie de su lugar de dormitorio nada más, y cuando tuvimos que vivir en ellas era como invivibles de alguna manera. Y estas viviendas que vos decís que no son viviendas sociales, sino que son viviendas dignas, probablemente provista por el Estado, sea el único bien que tenga una familia para toda su vida, ¿no? Entonces, ¿cuánto mejor darle una vivienda digna a esa familia que probablemente vivan sus hijos, sus nietos, y sea un bien familiar, no solamente de la persona en particular? Así que muy interesante, y esto sí te quiero preguntar, aprovecho que ya estamos terminando por el tema de lotes, hiciste mucho énfasis en el tema de la infraestructura, ¿no? La necesidad de generar lotes con servicios, de la infraestructura, darle a barrios ya asentados y brindarles esa infraestructura para que se consoliden, ya dejen de ser asentamientos vulnerables, sino que se transformen en barrios consolidados y que darle mayor dignidad a la población vulnerable. ¿Cómo están trabajando este tema? ¿Qué puedes ampliar sobre eso? Sí, a ver, cuando nosotros... La Argentina es siempre la misma. Hay momentos en la Argentina que se construyen viviendas y hay momentos que no, y tiene que ver con las decisiones políticas en dónde invertir la plata por parte del Estado. Nosotros creemos que el Estado tiene que garantizar ese acceso a la vivienda, entendiendo de que la rentabilidad del Estado es social y la rentabilidad del mercado es económico, y por lo tanto, cuando nace este ministerio, en muchas de las provincias, en muchos de los municipios, venían de una historia que no se estaban construyendo vivienda en esos años anteriores, y por lo tanto muchos no tenían territorio disponible. Justo no es el caso de Gerardo, que es una de las provincias donde mayor cantidad de viviendas se están construyendo porque tiene una política de generación de suelo. Entonces, desde el Ministerio entendemos que esta política de construcción de vivienda debe perdurar en el tiempo, por eso trabajamos con las provincias y los municipios para poder generar ese suelo urbano, para poder hacer la planificación estratégica para dónde van a crecer las ciudades, y que el Estado con los diferentes programas pueda invertir en los servicios para que esos lotes tengan todos los servicios y que no sea un problema posterior a la instalación de la familia. Nosotros estamos trabajando para que a partir del año 2024 y del 24 al 27 en la Argentina haya 100.000 lotes con servicios disponibles por año para poder construir 100.000 viviendas con financiamiento del Estado por año para familias argentinas. ¿Esto alcanza? Claro que no. Es un puntapié inicial, una política que puede influir fuertemente no solamente en el acceso a la vivienda, sino en la generación de empleo y en la reactivación económica de cada una de las provincias, pero tenemos que encontrar, que lo estamos trabajando, algún otro método para financiar las viviendas y que no sea el tradicional del sistema financiero, que eran los créditos UBA, sino que tenemos que financiar vivienda en donde las familias puedan pagar su cuota y no le afecte la calidad de vida a lo largo que dura el crédito. Por eso pusimos mucho énfasis con las provincias, con terrenos nacionales, provinciales o con terrenos privados en los consorcios urbanísticos, y pusimos mucho énfasis en la negociación con el Banco Mundial para que nos empiecen a dar la posibilidad de financiar
terreno del Estado en donde le podemos financiar los servicios y entregarle a esas familias un lote con servicio donde construir su casa. Muchísimas gracias. Y qué importante esto que decís vos, ¿no? De generar suelo urbano, pero suelo urbano, sé que ustedes trabajan mucho con suelo urbano lindante a ciudades y la redensificación de las ciudades, tratando de buscar suelo urbano siempre cerca de las infraestructuras, que es algo, tratar de no extender la mancha urbana, y están trabajando mucho en ese sentido. No, la planificación y en la generación del lote con servicio es donde tenemos los servicios cerca. Exacto. Y no 10 kilómetros a donde llevar los servicios, porque sabemos que cuando el que autoriza el cambio de un terreno rural a urbano es el Estado, y sabemos que históricamente pasar un terreno rural a un terreno urbano significa que el dueño de la tierra multiplica por 10 o por 15 veces el valor de ese terreno. Si el Estado, a su vez, hace una urbanización lejos y lleva los servicios, ese valor se multiplica por 20 o por 25 veces el valor del terreno. Y ahí empieza la especulación. Qué bueno que lo capte el Estado, esa plusvalía, ¿no? Exactamente. Sé que están trabajando en eso. Muchas gracias. Iván, desde el rol de las instituciones veo que están trabajando muchísimo, veo muy alineado con lo que contaba el ministro, cómo trabajan en conjunto con el Estado desde la Camarco o desde las organizaciones que ustedes crearon, estas mesas de diálogo, para que esto sea posible, porque desde las instituciones podemos trabajar, pero sin el Estado se nos complica muchísimo, sino tener un diálogo permanente para poder ir creciendo. Absolutamente, pero es importante remarcar, así como Santiago remarcaba la decisión política de hacer un ministerio exclusivo para la vivienda y el desarrollo urbano en la Argentina, también haber puesto en funcionamiento el Consejo Económico y Social, ¿no? El Consejo Económico y Social ha permitido justamente que haya un ámbito de representantes de la sociedad privada, básicamente, que representan a gremios, a colectivos diferentes, en fin, digamos, es muy diverso, a sectores de la industria, a sectores financieros, sectores del campo. Bueno, todo eso ha generado una sana costumbre de llevar ideas, de dejar, como decimos en el Consejo Económico y Social, dejar la mochila de reclamos afuera y de alguna manera poner arriba de la mesa propuestas. En eso hemos tratado de trabajar, sobre todo la pandemia nos ha obligado también en aquel momento, recuerdo, a ir viendo cómo poder poner en funcionamiento nuevamente la rueda de la industria de la construcción, con protocolos de trabajo. Bueno, eso fue un ida y vuelta con el Estado que generó una buena gimnasia, por decirlo de alguna manera, y que sigue hasta el día de hoy con diferentes ministerios, no solamente con el Ministerio de Vivienda de Santiago, sino con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Educación, con la Presidencia de la Nación, en fin. La realidad es que eso debe ser algo normal en cualquier sociedad, por eso hoy hablaba del diálogo social. Tenemos que dar ese ejemplo si no queremos que justamente los argentinos terminen viendo solamente, digamos, una parte de la película, ¿no? Creo que todos tenemos que poner un granito de arena en esa buena comunicación, pero sobre todo de propuestas y no tanto de reclamos, entendiendo que estamos en un país complejo, con una situación económica muy compleja, pero que tiene un futuro enorme y que ahí es donde tenemos que apuntar y ahí es donde todos tenemos que sumar para el mismo lado. La verdad que el diálogo siempre ha sido franco, sincero, cada uno, por supuesto, viendo de alguna manera su impronta, ¿no es cierto?, qué es lo que le afecta y tratando de solucionar, y la realidad es que hemos podido lograrlo en estos años de trabajo y así lo seguiremos haciendo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por tu respuesta. Y haciendo énfasis en la relevancia del diálogo social, nos vamos a Gustavo Restrepo. Usted en Medellín han hecho como una bandera del diálogo social y lograron construir desde una ciudad que realmente había tocado unos ejes complicados y han vivido una situación extremadamente complicada años atrás, se han vuelto como la luz de Latinoamérica.
¿no? Y mucha de esta construcción que han hecho en Medellín y han hecho en Colombia ha sido en base al diálogo social y a los contratos sociales que han establecido con la gente y la comunidad, ¿no? El trabajo en conjunto y políticas a largo plazo. Contanos un poco más sobre la experiencia sobre los diálogos sociales cómo hicieron esa transformación en tan poco tiempo, porque en realidad lo que llama la atención es que en tan poco tiempo han cambiado el signo notablemente de lo que era Colombia a lo que es Colombia y significa hoy en Latinoamérica. Gracias, Miriam. Fundamentalmente entender que ese proceso de conversación con las comunidades nos ha permitido construir un diagnóstico holístico, y ese diagnóstico nos ha dicho qué es lo que requiere la gente y cómo lo necesita. No solamente en el tema de las dimensiones, sino en las calidades y en el confort que ellos buscan. Así que eso ha permitido que entre Estado y comunidad se construya un diálogo continuo de bienestar, de beneficio, que por ejemplo identifica los posibles lotes para hacer vivienda social. Dentro de los entornos, que esto es muy importante, no desplazar a los ciudadanos de sus entornos, sino relocalizarlos, generando densidad mayor, pero cualificando el tema de hábitat, mejorando las condiciones de transporte público para que dentro de sus barrios puedan llegar relativamente fácil al trabajo. Hemos reducido tiempo de transporte de 3 horas a 45 minutos en algunos de los casos, pero además mejoramos la condición de espacio público para poder acceder a sus viviendas, al sistema de transporte, y generamos plazas, equipamientos, escuelas y estas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Hemos tratado de hacer que la ciudad no crezca más, sino que se vuelva compacta. Hemos tratado de hacer una ciudad con distintos centros, no un solo centro, sino centros que tengan condiciones de hábitat para dar equidad. Pero sobre todo, hemos tratado de encontrar cuáles son las mejores condiciones para los niños, qué es lo que ellos necesitan para construir un mejor futuro, y desde allí hemos encontrado que necesitamos 21 años de política pública que construya esa reflexión. Por eso el tema de los bancos de suelo para poder generar proyectos, por eso la importancia de la reflexión en términos de esta construcción donde el Estado conversa con la comunidad, pero conversa con la universidad, conversa con las entidades públicas y privadas, pero también con los empresarios, las ONGs, porque ahí hay un diálogo fundamental que construye sobre todo confianza, pero construye algo que creemos hoy es fundamental. De ver cómo se gobierna, se construye un ejemplo, y esa construcción de ejemplo es ética. Si el gobierno construye ética de cómo hacer las cosas, el ciudadano construye una ética de comportamiento. Para redondear esto, creemos que fundamentalmente construir una sociedad que mire hacia adelante por haber sido escuchada genera resiliencia, genera reducción del conflicto social y genera sobre todo entornos de paz para nuestros jóvenes. Muchísimas gracias, Gustavo. Y hablando de jóvenes, en este diálogo que estamos teniendo entre todos y el énfasis en el diálogo social, en los contratos sociales, ¿qué es lo que esperan los jóvenes de nosotros, Casia? Thank you. I think there are several things that were mentioned here that are aligned with what youth expect. For example, going back to the last presentations about affordable, sustainable housing, is depending on the country or the city that you are, is more difficult, but in general, it's being very difficult for young people to buy or even rent a house. So you see a lot of young people living with their parents for a longer period. Sometimes, even if they marry, they have a small house, they cannot have children. So I think that's one good example of what young people expect. But at the same time, differently from previous generations, having a car is, for many young people, they would rather live in a city that they don't need to have a car, at least for most of the things. So having the services around, being able to bike, being able to do home office, for example. The pandemic showed that we don't need to go to the office for most of the professions, and for sure not every day. So sometimes when we are developing urban planning, is not only about construction, which is very important, but also changing practices. So if you can work from home,
you're going to have less traffic. You're going to have a better quality of air. You're going to have young women not quitting their jobs to take care of their children because they know they can also do home office when they are back from their maternity leave. You can have paternity leave as well, because we're now looking for families in which men are also more supportive with their children. It was mentioned in previous presentations about changing habits. So sometimes, for example, youth climate leaders, on one of our searches, half of our members were vegetarian or reducing the consumption of meat. So sometimes being able to have different options for eating and making this easier, because oftentimes if you want to go by biking, if you want to have a meal that emits less carbon, you are going to have more effort than the other way around. So if you, again, now it's been 1 year that I'm living in Amsterdam, and it's a city that was thought not for the car, and makes a lot of difference because it's more complicated to go by car to the center. You cannot even go to many places, so you're going to have your bike. It's safer. Guillermo was mentioning before of cities for people that are 8 or 80, and it's a very good indicator, because in Amsterdam sometimes you see a child of 6-year-old biking, and it's safe, and it's important to make it safe. Whereas, unfortunately, in São Paulo, I know at least 3 people that were killed while they were biking. So what is like success? Is having a fancy car or being able to bike to your work? And just to conclude on this, again, compared to my hometown, there are services that you can go by helicopter to the airport, because the traffic is so bad. It's the first or second city with more helicopters in the world. But for me, a privilege is what I do. I can just go by train to the airport. It takes me 7 minutes because it's a high-speed train, and I live near the train station. And that's it. Like it's just making life easier so that you have more time to dedicate to what matters and not being stuck in the traffic. Yeah. Genial. Muchísimas gracias, Casia. Y para ir cerrando, nada, una pequeña reflexión de que todo esto que estamos hablando de construir ciudades, ciudades para todos, ciudades, como decía uno de los oradores, de 8 a 88 años, y que sean realmente ciudades donde haya una calidad de vida, donde un niño pueda ir en bicicleta, donde un anciano pueda disfrutar de un espacio público, donde alguien pueda recibir su vivienda, y que el consenso social sea sumamente importante, porque si no tenemos un consenso social como han logrado en Colombia de tener políticas públicas a largo plazo, el desafío es aún mayor. Entonces creo que estamos en el punto ideal como para darnos cuenta que trabajando juntos, yendo para adelante y poniendo el esfuerzo, este país puede cambiar y puede salir adelante, por más escollos que se nos vengan en el medio y por más que nos quieran hacer trastabillar un poco, podemos salir adelante, y es nada más que juntos y poniendo mucho esfuerzo y mucho trabajo, y creo que los argentinos somos de poner mucho esfuerzo y mucho trabajo. Así que muchísimas gracias Casia, muchísimas gracias Gustavo, Iván, Santiago. Fue un verdadero placer poder compartir este panel con ustedes tan prestigioso, y ojalá que todo lo que pensamos y reflexionamos se pueda llevar a la práctica. Muchísimas gracias a FIRA, muchas gracias al gobernador que está presente y nos está escuchando, y a todo el público presente que reflexionó con nosotros, y espero que esto les sirva para poder reflexionar entre todos juntos cómo salir adelante y tener un país mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.
Bueno, continuamos acá en la sala plenaria con otra ponencia.